Saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar con el dominio intrapsíquico, el estudio del dominio intrapsíquico de la personalidad, esta vez enfocándonos en la teoría de Carl Jung. Tendremos por objetivo revisar los planteamientos fundamentales de este autor sobre la personalidad a través de un enfoque psicoanalítico. Jung, como uno de los principales exponentes de la teoría psicoanalítica, utilizó el término psique, tal como lo manejó previamente Freud, sin embargo dándole un enfoque más integrador de la personalidad. Así pues, Jung lo consideraba como una red de sistemas interactuantes que buscan una armonía final. Dentro de esta noción se incluyen tanto lo consciente como lo inconsciente. Por lo tanto, para Jung es importante considerar cómo el ser humano requiere de un equilibrio entre consciente e inconsciente, a diferencia de lo planteado originalmente por Freud, que implicaba que el inconsciente debía de alguna manera imponerse y dominar al inconsciente. Y es que para Jung ambos coexisten, tanto el consciente como el inconsciente, dentro del individuo y se reflejan como, a manera de metáfora, el vaivén de las olas. En ciertos momentos para Jung la persona se orienta hacia el desarrollo interior y en otros periodos lo hace hacia el exterior. Sin embargo, tanto el consciente como el inconsciente para Jung dependen mutuamente entre sí. Por ello, se afirma la compensación, ojo con este concepto que Jung plantea, entre ambos. La conciencia permite lidiar con el mundo real, mientras el inconsciente ofrece la posibilidad de desarrollo de todas aquellas áreas que son descuidadas por la conciencia. Importante retomar el concepto de compensación señalado por Jung. Y es que para Jung ninguno de los elementos, tanto consciente como inconsciente, como veremos posteriormente, es más importante que el otro. Simplemente el individuo pasa por ciclos donde un elemento predomina en cuanto a la activación sobre el otro. Sin embargo, se requiere, según Jung, de una compensación, de un equilibrio en ciertos momentos particulares de la vida, por supuesto, que llevará a la definición, como veremos posteriormente, de la estructura compleja de la psique. ¿Y cómo plantea entonces Jung la estructura de la psique? Para él, este elemento integrador de la personalidad se compone del ego o yo, el inconsciente personal, junto con sus complejos, y el inconsciente colectivo y los arquetipos. A su vez, Jung amplía la existencia de actitudes primarias y 4 funciones básicas que veremos posteriormente. De igual manera, Jung plantea la presencia de una energía psíquica que él llamó también líbido. Sin embargo, este concepto de líbido se vio ampliado al que Jung nos planteó anteriormente. ¿De qué manera se diferencia el término líbido planteado por Jung al expuesto por Freud en la teoría original del psicoanálisis? Jung difiere de Freud en cuanto a su noción sobre la libido. En este sentido, él planteó que es una energía psíquica indiferenciada que puede referirse tanto a la sexualidad como bien a otras necesidades. Este concepto ampliado de la libido fue muy del agrado de muchos profesionales de la época en cuanto a la percepción de que el concepto de libido estaba demasiado sexualizado, según Freud, y Jung amplía, no excluye la sexualidad, pero también incluye otros elementos, como son otras motivaciones, ¿no?, que veremos posteriormente. Jung plantea además que la libido se basa en 2 principios: la entropía, que orienta a la persona siempre hacia adelante en un proceso constante de autorrealización, y por otro lado la equivalencia, que busca un equilibrio entre consciente e inconsciente. Por ahí la compensación que mencionábamos anteriormente. Y es que para Jung, en el desarrollo de la personalidad,
en la configuración de la estructura de la psique, se necesitaba que cada uno de los sujetos, cada una de las personas, pasara por un proceso de individuación. Las personas desarrollan varios aspectos de la psique de manera desigual, no somos iguales, ¿no? Así pues, puede darse una excesiva identificación con el ego o bien con un aspecto del inconsciente. Jung a este fenómeno le denominó la inflación del ego, la inflación del inconsciente, y esto podría generar desequilibrio en los individuos, aunque no debería, de dejar ser normal en ciertos periodos del desarrollo humano. Pero debe comprenderse entonces que la individuación es el proceso de restaurar la totalidad de la psique. Esto ocurre para Jung en la edad adulta, ¿verdad? En los años medios entre 35 a 40 años, e indica el comienzo de cambios importantes. En este periodo para Jung se explora el inconsciente, ¿verdad? Ya no se niega el inconsciente y se busca reintegrar en la psique. Para Jung, este proceso de individuación implica trasladar el centro de la personalidad del ego, de la parte consciente, hacia un punto medio entre el ego y el inconsciente. El individuo se vuelve más equilibrado, ya no niega su inconsciente, valora sus motivaciones inconscientes y busca un equilibrio más adecuado entre los mismos elementos de la psique. Sin embargo, en las últimas fases del proceso de individuación ocurre lo que Jung llama la trascendencia, referida a la integración de los diferentes aspectos de la psique con toda la humanidad. Ojo con esto, ¿no? Jung ya no solamente nos habla de la personalidad en términos individuales, sino que su teoría va más allá, y cuando él incluye el elemento de la trascendencia, obviamente después de lo que mencionábamos, la edad adulta, donde el individuo logra un equilibrio, Jung trasciende su concepto, como bien lo da a entender, y lo amplía en términos de su integración, ya no solamente con el desarrollo personal, sino con toda la humanidad. Y esto es un concepto muy innovador en la época y sobre todo muy, rompedor de todo el paradigma de la ciencia en la época, y por lo tanto reviste un punto de inflexión en la psicología muy importante. Con esta revisión de los conceptos básicos de Jung planteados anteriormente, presentamos la estructura básica de la psique según Jung. Recordemos que él mencionaba de aspectos conscientes e inconscientes, y de alguna manera luego proyectaba estos elementos a toda la humanidad. Entonces Jung plantea, y recordemos siempre, por favor, esta estructura básica, que la psique está formada tanto por el consciente y el inconsciente. El consciente, como veremos posteriormente, se ubica en cuanto a el elemento de la persona, mientras que el inconsciente se divide en dos elementos: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Cada uno de estos diferenciados, el inconsciente personal, por subelementos como los complejos, la sombra, el ánima y el ánimus, mientras que el inconsciente colectivo se diferencia principalmente por los arquetipos, elementos que revisaremos a continuación, y les insto a que además se apoyen en las lecturas complementarias distribuidas a lo largo del curso. Revisemos elemento por elemento la estructura de la psique según Jung. Ya hablábamos del ego. El ego o yo corresponde a la mente consciente del individuo y es responsable de la selección de percepciones, pensamientos, sentimientos y recuerdos que pueden entrar en el campo de la conciencia. De tal manera, es la estructura más consciente dentro de la psique planteada por Jung. Para él funciona como un filtro que orienta hacia objetivos conscientes y facilita los sentimientos de identidad y continuidad, por ejemplo, al aspecto social. No obstante, ojo, no es el centro de la psique para Jung. Contribuye este elemento entonces a la estructuración de la persona. ¿Qué es la persona entonces para Jung? La persona es la parte consciente.
se refiere al rol social que asume en la comunidad y cómo se entiende un individuo. Es entonces el aspecto de la personalidad que utilizamos para adaptarnos al mundo. Se forma a través de las reacciones, de las adaptaciones, ¿no?, que cada quien provoca en otras personas y cambia dinámicamente junto con los roles sociales. Cada uno de nosotros tenemos nuestra persona, nuestro ente social, nuestra parte consciente, según Jung, que va cambiando, que va dinamizándose en función de los distintos roles que desempeñamos en nuestro funcionamiento individual. Dejando de lado la parte consciente, entramos al inconsciente personal. Y aquí es donde Jung desarrolla su planteamiento teórico con más riqueza, ¿no? El inconsciente personal para Jung es semejante a la porción de una isla que no siempre está cubierta por el mar y que puede ser requerida en cualquier momento. El inconsciente personal abarca percepciones, pensamientos, sentimientos y recuerdos que han sido apartados, pero pueden evocarse con facilidad. ¿Apartados por quién? Por la conciencia. A su vez, contiene experiencias de la historia personal de un individuo que han sido reprimidas u olvidadas. Cuando hablamos de elementos reprimidos o olvidados, no necesariamente son elementos negativos. Y ojo, quiero aclarar esto en cuanto al estudio de Jung. Aquí no hacemos juicios de valor. El inconsciente no es inconsciente por ser negativo, no, simplemente son aquellas experiencias personales que simplemente la conciencia ya no tiene capacidad de manejar y por lo tanto se alojan en el inconsciente. Recuerdos, alegrías, emociones, tristezas, pero al final recuerdos que por necesidades eminentemente funcionales el individuo reprime u olvida, pero como mencionamos anteriormente, pueden evocarse con facilidad y alterar, por supuesto, toda la conducta humana. El otro elemento que Jung definía en el inconsciente personal son los complejos. Este es un concepto muy psicológico que revisaremos también en otras teorías como la de Adler posteriormente. Sin embargo, para Jung, ¿qué son los complejos? Los complejos son experiencias individuales como las que mencionábamos previamente del inconsciente personal, que son reprimidas, que pueden ser olvidadas, y estas experiencias son agrupadas en complejos que son grupos organizados de pensamientos, sentimientos y recuerdos sobre un concepto particular. Los complejos cuentan con un poder constelador, es decir, atraen funciones o experiencias relacionadas, como un imán capaz de extraer ideas nuevas e interpretarlas. Un concepto particular en forma de complejo puede ser, por ejemplo, la madre, por ejemplo, el padre, por ejemplo, nuestra infancia. Y estas experiencias son organizadas y atraídas con un poder constelador, como un imán, a manera de un conjunto emocional. Si menciono la palabra madre, para cada uno de nosotros atrae una serie de experiencias que son muy particulares y que son agrupadas y que nos sirven para asociar emociones, asociar ideas y luego entrelazarse con el elemento consciente y alterar nuestra conducta y nuestra visión del mundo en general a través de este concepto. Otro concepto fundamental que puede tener forma de complejo es, por ejemplo, el concepto de la infancia, ¿no? Que cada uno de nosotros, al ser evocada en nuestra vida adulta, podemos estallar en ciertas emociones de alegría, de tristeza, de pena, ¿verdad? Y que nos sirve para como un referente en el mundo en el que vivimos y que cuenta con ese poder constelador y que nos sirve, ojo, para extraer ideas nuevas e interpretarlas. ¿Qué es la infancia para nosotros ya como adultos y cómo la proyectaremos, por ejemplo, a través de nuestros hijos? Es sin duda un concepto muy interesante. El otro elemento
fundamental que Jung integra en el inconsciente personal es el concepto de la sombra. Ojo con este concepto, la sombra integra sentimientos, pensamientos o deseos que son rechazados por la conciencia por ser simplemente incompatibles con las normas sociales y la personalidad, ojo, y la personalidad ideal del individuo. La sombra se sitúa entre la conciencia y el inconsciente y se le considera como un guardián del inconsciente. Usualmente el surgimiento de la sombra del inconsciente personal provoca un conflicto moral en el sujeto. Debo aclarar que la sombra no necesariamente, y vuelvo a insistir, es un aspecto negativo. De ninguna manera estamos, repito, haciendo juicios de valor en este sentido. Simplemente la sombra corresponde a aquellos elementos que pues son incompatibles con nuestro día a día consciente. Y cuando digo día a día consciente, pues simplemente me estoy refiriendo a aquellos elementos que no nos son funcionales, que no nos son útiles. Y por supuesto, ahí podemos incluir ciertamente los aspectos morales, ¿no? Un ejemplo podría ser que simplemente en nuestra vida adulta la sombra se encarga de literalmente guardar un recuerdo de cómo en el colegio algunos compañeros nos molestaban, por ejemplo, y ese sentimiento que nos hacía sentirnos inferiores. Si ese sentimiento ya fue superado a lo largo de nuestro desarrollo, pues en la vida adulta ya no nos tiene ninguna funcionalidad estar recordando y reviviendo esa emoción, y por lo tanto la sombra la guarda, ¿no? Claro, en el momento en el que se evoca el recuerdo, esto nos podría afectar en mayor o menor medida y pues dejaría de ser sombra en ese sentido, porque simplemente ya pasó a nuestra parte consciente. El otro concepto con el que Jung cierra el elemento del inconsciente personal es el ánima y ánimos. Jung sostuvo que todo ser humano rechaza características consideradas incompatibles con su identidad de hombre o mujer. En este sentido, cada ser humano posee cualidades del sexo opuesto en términos de actitudes psicológicas y sentimientos. Por ello, ojo, el ánima indica las cualidades femeninas reprimidas o poco desarrolladas en el hombre, y el animus, por otro lado, las cualidades masculinas reprimidas o poco desarrolladas en la mujer. Qué interesante esta visión de Jung, ¿no? El ánima y ánimo son proyectados en personas del sexo opuesto, incluidos padres y novios, y estos individuos desatan varias emociones en cada uno de nosotros, dependiendo de la actitud de cada individuo hacia su propia ánima o ánimos. Aclaro en este sentido, el ánima o ánimos está presente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para Jung, por el mismo hecho de ser seres humanos, cada uno de nosotros guarda en nuestra parte inconsciente remanentes o ciertas características que son simplemente atribuidas al otro sexo, es decir, al otro sexo biológico al que pertenecemos. Y simplemente a través del desarrollo de la personalidad, a través de la individuación y la estructuración de nuestra psique, pues simplemente estas características se van reprimiendo en pro del desarrollo consciente de nuestras características del sexo biológico correspondiente, ¿no? Entonces, para Jung, cada uno de nosotros tenemos el potencial de desarrollar ciertas características del otro sexo, pero no, por favor, entendamos este concepto como un proceso de variaciones en nuestra identidad sexual o de nuestras preferencias, no, de ninguna manera. Como hombres o como mujeres para Jung, cada uno de nosotros va desarrollando y descubriendo a través del inconsciente y de su ánima o de su ánimos respectivamente, siendo en este caso el sexo biológico correspondiente, cómo el individuo va a ir
proyectando en sus semejantes estas características y encontrándolas y sintiéndose plenos con estos individuos, particularmente, como menciona aquí Jung, en sus padres y novios o novias, ¿verdad? O en la madre o en la novia, o en el padre o en el novio, ¿no? Y luego esto se va a ir desarrollando. Se va a ir desarrollando, ¿de qué manera? Pues de acuerdo a Jung, la más común y potencialmente saludable forma de proyección del ánima o animus es la experiencia de enamorarse, la experiencia de proyectar amor en el sexo opuesto. En este sentido, cada novio o novia se siente psicológicamente pleno al encontrarse con su amado o amada. De tal manera, el ánima o ánimos, aún no desarrollado de forma consciente, se encuentra presente en esta persona que nos complementa. Por lo tanto, a través de esta relación, la mujer desarrolla su propio potencial masculino y el hombre se vuelve más consciente de sus cualidades femeninas reprimidas según Jung. Por supuesto, este es un concepto clásico de la psicología en el sentido de entender la relación heterosexual normal, ¿no? Sin embargo, ustedes saben, esta es una teoría nada más. Hoy en día, como vimos en el dominio biológico, en términos psicológicos es completamente válido hablar de la diversidad sexual y por lo tanto este concepto pues por ahí se puede quedar un poco corto o si bien tiene ciertas aristas teóricas que podrían ser discutidas, ¿no? A manera de entender el planteamiento de Jung. Es nada más un planteamiento teórico a tomar muy en cuenta y que por lo tanto ha sido muy influenciable en la psicología, ¿no? Es ciertamente muy interesante esta visión de Jung, recordemos, entendido como el desarrollo pleno del ser humano. El otro elemento fundamental en el planteamiento de Jung es el inconsciente colectivo. Aquí nos separamos del inconsciente personal y permítanme recordarles la importancia que Jung planteaba al concepto de trascendencia visto hace unos momentos, donde el individuo ya no solamente tenía una visión individual de la psique, sino que ésta se conectaba de alguna manera con lo social, con ya ni siquiera lo social, sino toda la humanidad en su complejidad. Y para esto desarrolla el planteamiento del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo corresponde a una capa más profunda entonces del inconsciente. Fue simbolizado por Jung en un sueño al representarlo como un sótano que conducía a un salón lleno de vasijas y huesos prehistóricos, a un baúl de los recuerdos, digámoslo así. Así pues, Jung comprendió que correspondía a un nivel más profundo del inconsciente, que ya no es individual, fíjense, que para Jung es compartido por todos a pesar de las grandes diferencias en la experiencia personal. Por lo tanto, contrario a la unicidad del inconsciente personal, este inconsciente colectivo es compartido. En este sentido, Jung consideró que el inconsciente colectivo es heredado y contenido en la estructura del cerebro humano, un aspecto biológico, ¿no? Por tal motivo, no depende de la experiencia personal para desarrollarse, ya lo tenemos, según Jung, de forma implícita. El inconsciente colectivo se encuentra entonces formado por las remotas experiencias evolutivas de las especies humanas y transmitido a cada individuo a través de la herencia genética. No obstante, el inconsciente colectivo contiene imágenes primordiales que son similares entre todas las personas y él denominó arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son las unidades básicas del inconsciente colectivo y funcionan como los instintos psíquicos que predisponen a todo individuo a experimentar el mundo en formas universalmente humanas. De acuerdo a Jung, los arquetipos tienen tanto un componente emocional como uno psicosomático y otro cognitivo asociado a imágenes e ideas universalmente conocidas por todos los seres humanos. Ejemplos de los arquetipos son, por ejemplo, la Gran Madre, el Padre Espiritual, la Mandala, el héroe,
por ejemplo también el viejo sabio. Estos son arquetipos interesantes que nos sirven para entender el mundo en el que nos desenvolvemos y los podemos ver presentes en la mitología, en las distintas culturas, civilizaciones más representativas de la humanidad a través de mitos, ¿no? A través de leyendas y a través de prácticamente toda su historia, ¿no? Que forma la base de entender el mundo y la... Aquí tenemos unos ejemplos más gráficos de algunos arquetipos: la madre tierra, ¿verdad? La madre naturaleza, la que armoniza, la dadora de vida, y el héroe, ¿no? Con su espada, con su escudo, con toda su postura clásica que podemos observar en las distintas obras mitológicas de las diferentes civilizaciones de la humanidad. Bueno, hemos revisado los planteamientos básicos y algunos de los elementos más puntuales de la teoría de Jung. No olviden revisar sus distintas fuentes, los materiales complementarios, y no olviden participar en las discusiones. Ha sido para mí un gusto, estoy a la orden. Aprovechen estas guías y refuercen con su estudio individual y grupal. Cuídense mucho, un cordial saludo y hasta pronto.